Leiva y Guzmán se juntan, y no me refiero a la esquina del barrio de Chacarita. Hablo de unión y concepto. Se juntan a hacer lo que les gusta, porque les gusta y como les gusta. Van por la huella de los que escuchan y ven, y no solo miran oyendo al pasar. Profesan que es fundamental el rol que ocupa la cultura en nuestra sociedad. Es por eso que comienzan este viaje para interactuar con diversos artistas que conviven en un tramo del conurbano bonaerense y Capital Federal. Titiriteros, poetas, luthiers, músicos, actores, artistas plásticos, acróbatas, comparten sus anécdotas, sus historias y su arte con estos dos músicos que recorren las estaciones de Gleu a Paso del Rey. Guzmán y Leiva se encuentran. Hoy abren las puertas a esta ruta del arte, por las vías donde transitan sueños, deseos, pasiones y vocación. Traen la canción que estarás por cantar, ese despertar que tanta falta hace. Intelectualicemos. Están haciendo de la derrota. Supone un tren que nunca es la estación de llegada. Hace la perspectiva en nombre de un párpado, la mucha arena de una sola pieza. En esa distancia de vías, lo inacabable es la mínima expresión. Allí donde la poesía exige una eternidad inconclusa. Es que necesitamos una de sus manos para no escribir, para no respirar por tanta lluvia, por tanto silencio de fondo musical, tanto dignísimo abrieron, tanto poca poesía rompiendo instrumentos en el escenario, tanto micrófono por desconectar y tanto oscuridad por saber. Tomemos a ese radio de poeta a la redonda. Sería lo porno de escribir bien, un expósito santo en no encarnar. Vayamos a ese poeta ergo sum, su bello oficio de oscurecer con luz, mientras un eco de ojos mellizos repite que nada es repetible y que no existe el desempate, y que una quietud oblicua bien puede ser la hipotenusa de todas las nadas, y en vez de rey, llamarse paso de alfil. Un puente de hierro cruza el río Reconquista. Nos da la señal que llegamos a Paso del Rey y también al final de nuestro viaje. Vamos al hogar de Eduardo Espósito, maestro poeta de este pueblo del oeste, que nos abre las puertas a su mundo de verdes variados, animales y poesía. Mucha poesía. ¿Cómo llegó la poesía a tu vida? ¿Cómo llegó la poesía? Mirá, a eso de los 15 años aproximadamente, estando en el colegio secundario, después de haber cambiado de industrial a nacional, y quizá a consecuencia de meterme en un colegio donde también había chicas, suele pasar, se me ocurrió imitar a un pibe que decía que hacía poesía. Y en realidad sí, hacía unos poemas precarios, lógicos, de la edad y de la enseñanza que teníamos en la escuela secundaria, rimados, antiguos, pero me gustaba algo de lo que él hacía. Un día vine acá y siempre me gustó mucho leer. Vine a casa y dije, ¿por qué no voy a escribir yo? Siempre me había gustado dibujar, pero me di cuenta que esa beta también me interesaba. Y bueno, ahí empecé lentamente, el primer poema 1971 me acuerdo, otro más, otro, muy al estilo de lo que correspondía tenía que ver todo con los estudios secundarios que en esa época eran mucho más limitados en lo histórico, ¿no? Claro. No había nada tan moderno.
no te mostraban quizás ni Neruda. Y era una época conflictiva inclusive en la Argentina, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Estaba como muy marcado qué se podía leer y qué no. Estaba marcado. Yo veía que los profesores tenían tendencias, ¿no? Algunos muy a la derecha y otros muy a la izquierda. Claro. Era una época muy especial. Teníamos una profesora que comparaba, para que tengas una idea, el imperio incaico con el comunismo. Si bien es cierto que había algo interesante en lo que ella decía, en que había en la comunidad incaica, por ejemplo, no tendrá que ver con la literatura, pero es interesante, ¿no? El concepto. Que había terrenos que los cultivaban especialmente para los discapacitados, para las personas mayores, eso viudas, me pareció loable, ¿no? De ahí a querer comparar con el comunismo me parece que es otra cosa. Claro. Che, ¿y empezaste directo con la poesía o empezaste a escribir otras cosas? No. ¿Siguió directamente con la poesía? La poesía. Nunca otro género, nada. He escrito cuentos fantásticos generalmente. A mí el género fantástico me gusta muchísimo. Me gusta la ciencia ficción o el género fantástico. Pero ni siquiera nos daban a Cortázar en aquel entonces. O sea, lo hacía de motu propio y porque había leído algo de Bradbury, por ejemplo. Por tu cuenta era todo. Claro. Había una editorial muy conocida de la que yo extraía algunas lecturas que fue la mejor editorial de ciencia ficción argentina, Minotauro, que después la vendieron a España, pero fue excelente. Es más, era catalogada como la mejor, por los ingleses, como la mejor editorial de ciencia ficción del mundo. Eso decían los ingleses. Tenía muy buen material. Y bueno, de ahí saqué algunas cosas como para escribir cuentos, pero me di cuenta que no era lo mío. En cuanto descubrí el verso libre, tardé en descubrir el verso libre, pero cuando descubrí el verso libre me di cuenta que era lo mío. Cuando uno, por ejemplo, habla de poesía y uno dice que es poeta, ¿qué cosa es lo que te hace ser poeta? O sea, por ejemplo, ¿cuándo te vas de la poesía? Me refiero cuando a escritura. Mira, yo después de mis lecturas del surrealismo, con las que coincido, por eso lo comento, no porque sea algo que me adoctrinó. Después de mis lecturas del surrealismo yo me di cuenta que pensaba igual. Respecto a que uno, contrario a lo que dicen algunos, sí nace poeta. Para mí nace con una condición, una manera de ser distinta. Nacer poeta no significa que uno escriba poemas, como decían los surrealistas. Van Gogh era un poeta para los surrealistas. Beethoven era un poeta. Eran tipos que rompían molde a lo pavote. Geniales. Se da también en los que escriben, por supuesto, pero creo que poeta es una forma de ser. De todas maneras, así como un deportista, y yo le digo a mis alumnos muchas veces, ¿no? Un Vilas, un Maradona, necesitaron aprender normas, necesitaron aprender reglas, necesitaron aprender ciertos detalles y ponerle mucho esfuerzo a la cosa. Tal es así que Vilas, por ejemplo, le creció un brazo más que otro, ¿no? Lo tenía distinto por el esfuerzo. La técnica y el esfuerzo son vitales para que uno se transforme en un poeta en todo el sentido de la palabra. No es que no lo sea, pero si quiere escribir poemas para completar ese ciclo, entonces necesita técnica y esfuerzo, no hay otra. El talento puede venir, pero si lo desperdicias no sirve, queda en la nada. O sea, vas a ser un poeta de alma, vas a ser un tipo toda tu vida poeta, pero no que se exprese en poesía. Vas a quedar como limitado. Y porque la técnica se necesita, y si no hay esfuerzo detrás, ¿no? Por eso te digo lo de Vilas o lo de cualquier otro, ¿no? Sí. Se necesita sacrificio, esfuerzo, buscar nuevos métodos, investigar como si esto fuera una ciencia, aunque es arte, de alguna manera también es investigación. ¿Y cuándo escribís? ¿Cuando buscas momentos? ¿Te lo tomás como una disciplina diaria? ¿Cuándo surge? ¿Cómo lo manejas eso? ¿O no lo manejas? No lo manejo, porque al no escribir narrativa, yo aprendí escribiendo narrativa que con la narrativa podía tener una idea en la cabeza mientras estaba laburando de vendedor, por ejemplo, frente a un mostrador, y la idea no se me iba. Yo tenía la idea y después qué palabras iba a usar no importaba. El tema era explicar, contar la historia. Con el poema no, el poema es un relámpago donde hay una frase que dispara todo y es terrible, tenés que seguirla. Entonces, para mí, a pesar de que muchos reniegan de eso, para mí, o por lo menos para mi concepto, la inspiración existe. Llámale con otro nombre si querés, pero existe ese chispazo que te permite de repente decir, acá hay algo.
Claro. como pescar en el aire, como si tuvieras un momento zen, una pequeña revelación, un momento donde decís, tengo que capturar este relámpago y agregarle cosas. A veces sale, a veces no, a veces porque estás ocupado en otras actividades, te frustras, te sentís mal, pero no podés, porque no voy a hacer una comparación terrible, pero es la verdad. Yo me acuerdo cuando era chico de mi hermana sentada 3 horas en un inodoro ¿no? Porque tenés que hacer, y no era el momento. Claro. No era el momento. Y con la poesía, terrible, pasa lo mismo. Para algunos literalmente, ¿no? Porque lo que escriben es más o menos eso, pero bueno, esas... ¿Y cuándo surgió? ¿Hace mucho que das los talleres? Los talleres surgieron en el año 1994. Yo vine en el 91 de General Roca, en Río Negro. Había estado haciendo taller con Nicolás Bratosevich, que era un capo el tipo, y visitaba la Patagonia y daba talleres. Me gustó, pero jamás pensé que yo iba a ser un tallerista. Yo vine acá, era vendedor, estaba detrás de un mostrador, después trabajé en un colegio de preceptor, y un día en ese colegio surgió... ¿Acá por la zona del colegio? La zona, sí, ponele 10 cuadras de acá, un colegio privado. Al ser preceptor yo decía, ¿qué le puedo dar al colegio siendo una cooperativa? En ese momento era una cooperativa, después se dieron cuenta de que, bueno, acá en la Argentina es bravo el tema cooperativo, ¿no? Se me ocurrió decirles, yo pegar ladrillos, no sé. ¿Qué puedo hacer para la cooperativa, para el grupo, aparte de ser preceptor? Y se me ocurrió invitar a los chicos a un taller de poesía los sábados a la mañana. Llevaba la llave del colegio, teníamos un lugarcito, era un lugar donde los pibes no zafaban, porque no era para zafar de una hora. Claro, era un sábado a la mañana, había que tener ganas de venir. O sea, la gente que iba era porque estaba interesada. Y se juntaron unos 15 pibes más o menos, y pibas más chicas. Es normal que al principio se junten más chicas que varones en el tema poesía porque hay como un prejuicio, ¿no? Pero por lo menos acá. Pero lo cierto es que en los 3 primeros años el colegio empezó a tener pequeños galardones, premios acá, allá, 11 premios en 3 años. Y por supuesto que nunca tuve el aval del colegio, mucho reconozco que no. O sea, para ahí te decían que bueno lo tuyo y quedaba ahí. Sí, pero sí. Lo cierto es que a mí me gratificaba enormemente porque empecé a ver las posibilidades que daba un taller literario. Era gratis. Claro, sí. Y bueno, en el año 96 me llamaron de la Dirección de Cultura de Moreno. Fue mi primer año trabajando con ellos porque una chica había sacado un muy buen puesto en los torneos juveniles bonaerenses que están todavía con otro nombre. Sí. A partir de ahí empecé a trabajar, me dijo, ¿te animás a trabajar con adultos? Sí. Y bueno, empecé a investigar más, empecé a buscar más material, todavía no tenía computadora, la computadora, por más que renegué al principio mucho de ella, reconozco que me dio muchos elementos. Hay libros inconseguibles. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Son muchos chicos? ¿Las edades como...? Tengo distintas edades. La verdad que tengo el placer, en Moreno sobre todo, en General Rodríguez también, pero en Moreno sobre todo tengo el placer de tener mucho piberío. Gente que anda entre los, 14 y 30 años para decir piberío. Después tengo gente de mi edad, gente mayor, ¿no? También. Pero lo cierto es que una de las cosas que a mí me ha hecho sentir dignificado es que mucha de esa gente pertenece a una condición bastante humilde, tanto o más que la mía. Y uno siente que no solo le está dando una manera de expresarse artística, para que no sea simplemente la puteada panfletaria y nada más, barata, que se puede hacer, pero es otra cosa, no es arte, no jodamos, es otra cosa. Sino que aparte, sin querer, uno ha ayudado, ese es mi concepto, los ha rescatado de una situación en la que podrían haber caído, como muchos acá en esta zona, o en todo, no sé si en esta zona, hablo de la zona que conozco. Y que a uno le da la satisfacción de decir, pucha, están haciendo arte en vez de estar revolcados por ahí con un paco, lo que sea. Y para mí eso es interesante, es parte de lo que es la poesía. La poesía tiene que servir para algo también.
Seguramente que para ellos debe ser también muy dignificante. Sí, es magnífico, ¿viste? Y empiezan quizás con algunas puteadas en los poemas a lo Bukowski, que es el primero que les cae bien, pero después empiezan a depurar, porque yo les dije, muchachos, Bukowski ya está, ya se completó con Bukowski. Pero se los digo después, Claro. ¿no? Y se van depurando y logran una poesía equilibrada, y eso me pone muy contento. Desangradas rondan en la tierra especies que no cuajaron en los cielos. Somos el eslabón perdido de los ángeles, su lado vulnerable, su entelequia pedestre. El cielo es ese palo enjabanado donde bajar vencidos a cada intento soberbio de ser puros. Y el tiempo tiene abuela, porque alguna voz fue hombre. Si la dejan hablar dirá que no existimos, que somos un error en la urdimbre tejida por la desesperación. Genealogía de ser nada, una fallita implume, o acaso el detonante de la náusea de Dios. ¿Cómo es ser poeta en Paso del Rey? Poeta en Paso del Rey. Está buena la pregunta. Poeta en Paso del Rey es casi como preguntar cómo es ser poeta en tu casa. Es lo mismo. Me hace acordar un poquitito de Jaime Sabines cuando dice que un día sale en el diario y dice, Sabines es un poeta. Y llega al barrio y nada, dice. Y llega a la casa y nada. Y es cierto, por ahí tenés ciertos reconocimientos que, como dijo Jesús nada menos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, y es una frase tan repetida, pero es cierta. Tenés el respeto de alguna gente, sí, por ahí ocasionalmente, alguien que le guste un poco la lectura y demás. Ser poeta en Paso del Rey tiene desde el punto de vista social eso, que sos uno más, y me parece bien que en algún sentido sea uno más. No cuando saco un libro, ahí quiero que me lo compre, no puedo ser uno más, ¿no? Ahí tengo que dejar de ser uno más. Claro, tengo que poder vender porque yo vivo de la poesía en parte, tanto en mis talleres como en mi actividad. Pero en otro sentido, ser poeta en Paso del Rey tiene una ventaja. Me refiero a la naturaleza, a lo que vos estás viendo. Yo a veces no sé, me olvido de apreciar lo mucho que tengo. Pero es muy placentero poder tirarse en esta época del año, no en invierno, a escribir un poema en el fondo, alejado del ruido, salvo los pájaros, a leer, simplemente a leer una novela de ciencia ficción, a mí me encanta el género, o un cuento, en una reposera, y sentir el placer fuera de broma de los aromas de la naturaleza, de los ruidos de los animales. Es lindo. El silencio que por ahí tiene Paso del Rey, que por ahí no lo tiene de pronto la capital. Claro, yo cuando voy a la capital, honestamente, yo sé que allí atiende Dios y no acá, pero que atiende en Buenos Aires, pero la verdad hay veces que prefiero que siga atendiendo allá. Honestamente hay una cierta paz que el que valora la naturaleza y a la vez tiene poesía sabe apreciar. Una flor que sale al otro día, aunque parezca una pavada, pero la disfrutas de otra manera. El cuidado, el mismo hecho de laburar en esto y cuidarlo un poquitito, porque es como una extensión de la casa, es la extensión de la casa. Es un living grande que disfrutás hasta para escribir poesía. Entonces, ¿qué más? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a un chico que por ahí de pronto está en la búsqueda o tiene unas ganas de comenzar así en la poesía y como que por ahí a veces esto pasa, de que las movidas de pronto no son tan accesibles y uno no conoce? ¿Cómo podría incursionar? ¿Cómo podría comenzar a meterse? Lo primero que podría hacer, quizás un poco lo que hice yo. Si yo soy poeta hoy, en parte tuvo que ver con el rock nacional de los 70, el primero. ¿Qué te tocó? El que me tocó que tuvo, pero tenía, reconozcamos, había mucha poesía, había una poesía de la Gran Siete. Como esos monstruos no solamente de la música, tenían buena poesía. La Argentina tenía... Era fundamental. Aparte de la Argentina, sí. Los mexicanos no tenían nada, los chilenos no tenían nada, y acá había algo excelente. Igualmente les diría a los de ahora, y algunos lo hacen, que se fijen un poco en la música. La música, la canción
no es poema, es canción, pero tiene poesía muchas veces, otras veces no, como todo. Hay veces que los poemas no tienen poesía también. Es triste, pero es cierto. peor. Claro, es peor. Pero por eso, que abreven por ese lado y que asistan a todo el mundo, le digo, vengan a un taller. Cuando yo tengo la oportunidad, les digo, tienen la posibilidad gratis de disfrutar de un encuentro con la poesía que ni siquiera se imaginan. Porque como tienen preconceptos de algo antiguo, de algo que suena a rima, generalmente a rimita infantil, entonces no les parece cursi. Pero cuando se acercan dicen, pero esto se parece, a ver, por ejemplo, a lo de Patricio Rey, esto se parece a lo de Spinetta, esto se parece, no sé, bueno, un poco hablan de Silvio Rodríguez los pibes de hoy, pero puede ser que alguno que otro, ¿no? Sí, hoy por hoy. Bueno, no sé, Ismael Serrano, no sé. Pero el tema es que es una manera, la música es una manera de acercarlos también, no porque les voy a enseñar música, ¿no? No, pero la parte más, digamos, de letra. Claro, pero acercarlos a través de algo, o decirles, la poesía no es esto que ustedes creen. Y a partir de ese no es tararararararará, se enganchan en mucho. Es bueno porque quebrás con algo que está de alguna manera. Es algo anquilosado, algo arraigado mal, aparte en el espíritu popular. Sí. Como decía Julio Linares, yo creo que no obstante el espíritu popular ha dado a través de algunos poetas populares como por ejemplo Atahualpa Yupanqui, temas célebres que son verdadera poesía. Pero ojo, no será todos los días. Claro. Tampoco podemos negar, no será ni siquiera entre los que se dicen poetas auténticos, Sí. menos en el campo popular, es la verdad. O sea, puede haber un fondo de poesía, puede haber una búsqueda de la poesía. Lo que tiene que haber, y no hablo de élites, hablo de crecimiento técnico. No hablo de élites, porque me parece una palabra bastante detestable. Sí. Me parece detestable. Bueno, hablando de música, ¿podemos mezclar algo? Pero sí, no me ¿Podemos pidan que cante. ¿Usás la música? ¿Usás la música como inspiración? Sí, para escribir ¿Para a mí escribir? me... ¿Durante o antes? No, mientras estoy en plena ¿Sí? evolución y ebullición, y estoy escribiendo. Mirá, en los últimos años opté más que por el rock, o salvo que es algo muy suave, por el jazz. Por el jazz. Que cosa que yo había descuidado por años. Y descubrí que el jazz tenía cosas muy lindas. Y a veces cosas, una música que es como una especie de música clásica afroamericana, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y que me llevaban, a veces el blues también, pero el jazz me gusta mucho para escribir, sobre todo cierto tipo de jazz. Sí. Por ahí el cool, por ahí no una cosa tan estridente, por eso en la música clásica me pasa lo mismo, tenés unos temas vivaldianos, Claro. y por ahí tenés una Tchaikovsky que no me sirve porque yo estoy escribiendo y me hace Claro. me eleva, Claro. y Muy romántico. no me inspira, ¿ves? Claro. O sea, me corta el mambo. Bueno, hagamos algo entonces. Sí, hagan. Sale Name. Dale. Una novia para King Kong. King Kong buscó inútilmente una novia toda su vida, pero su fracaso no fue culpa del azar, ni tampoco una cuestión de más o menos piel, ni de tamaño, ni de forma. Kong buscó en vano lo que otros, menos utopistas, menos peludos, menos gigantes, menos monos, hace tiempo intuyeron leyenda. No existe un ser en la escala zoológica tan frágil, lampiño o rosadito, que pueda sostenerse en una mano. Tábula rasa, Job 2:11. Todo consuelo está lleno de lugares comunes. Erramos de manera estrepitosa, cepelines de piedra, salvavidas de estaño parecemos, hundiendo a quien amamos en la profundidad gelatinosa de un sofisma que ni a nosotros convence. Zarza ardiente que quema al mensajero, la simple desventura agigantada por un presunto empacho, sabiduría angélica de parches y remiendos. Así se fue la Plat, envuelta en gases. Así partió Alejandra, empastillada, para escapar de tanto bien. El poema, hecho astillas desde entonces. El empujón final a una piedad
con sobrepeso. Toda la carne es hierba. Un despertar como de pájaro en la jaula equivocada y colas en el súper a la hora en que derrapan la fiebre y su museo. La casa dada vuelta, uncida a los recuerdos, un Poseidón henchido de naufragios. Con el día crujiendo en el rescoldo, algo en la causalidad cambia de mano. Prolijas, tempraneras, las hormigas del patio del vecino me acercan sus carritos. En furtiva procesión las reinas magas. El bamboleo de la existencia continúa. Como Tarzán en las lianas, nosotros en los pasamanos. Las culpas repartidas con cada amanecer. ¿Qué es la poesía? Eduardo, a partir de ahora Edu, nos dice que poesía es más que escribir poesía, es vivirla, es más que papel y tinta, es corazón y cabeza, es trabajo, es lucha, es cultivo y paciencia, es amor, es tocar y sentir. Es en cierta forma la vida de Espósito, la vida de Edu.